Hola, buenos días. Buen día, Inge. Buenos días, Inge. Bueno, ¿consiguen ver mi pantalla primero? Disculpen. Sí se ve, Inge. Ok, gracias. Bueno, estábamos intentando ver un ejemplo eh, un ejemplo de una función que no tiene transformada de Laplace. Entonces aquí, esto de aquí se puede escribir como... Lo voy a dejar, sí. Ahora podemos observar que esto de aquí se puede escribir como... Esa función de ahí, esta de aquí, se puede escribir de esta manera, ¿no? Como es el producto de esas dos funciones. Como la variable de integración es t, aquí s debe de ser pensado como una constante, ¿no? Entonces, así que esto de aquí puede salir de la integral y queda... Queda esto. Y, o sea, prácticamente aquí lo que tenemos que integrar es la función e a la t al cuadrado. Eh, bueno, de la interpretación del área, ¿no? Bueno, recordemos que esto me da más o menos el área. Si vemos la gráfica de e a la t al cuadrado, la gráfica de e a t al cuadrado es más o menos así. Eh, Se va rápidamente hacia infinito. Entonces, podemos demostrar que esto es muy, 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 muy grande. Mientras más grande sea A, más grande va a ser esa área. Entonces podemos demostrar eso, que eso de aquí es infinito. Entonces infinito por un número positivo, bueno, la exponencial es un número positivo para cualquier s, entonces esto me va a dar infinito. Se puede mostrar esto independiente del valor de s. Bueno, entonces estamos viendo aquí que esta función no puede tener transformada de Laplace en ningún punto, porque en cualquier punto, esta integral de aquí nunca converge. Esta integral nunca es un número finito.
Entonces, ¿cómo encontrar un gran número de funciones que sí tienen transformada de Laplace? Entonces, vamos a ver una gran variedad de funciones que tienen transformada de Laplace. Para eso necesitamos saber una definición que dice, una función f es continua por pedazos en un intervalo AB. Si el intervalo puede partirse por números t sub 0 igual a A, t sub 1 hasta t sub n igual a B, de manera que f es continua en cada subintervalo abierto y que los límites laterales en los puntos de discontinuidad son finitos. O sea, mm, o sea, la función más o menos tiene que ser así en un intervalo AB. Bueno, en el intervalo AB va a ser continuo por pedazos. Si puedo dividir el intervalo AB en puntos t sub 0, t sub 1, a t sub 2 y así sucesivamente, hasta t sub n igual a b, de manera que sobre cada subintervalo abierto, sobre cada uno de sus subintervalos abiertos, eh, la función sea continua. Y que los límites laterales en los extremos, en los puntos de discontinuidad, sean finitos. Entonces podría ser algo así, algo así, algo así. Ah, bueno, aquí ya no es necesario. Por ejemplo, esto es un ejemplo de continuidad por pedazos. Es importante que los límites laterales sean finitos, porque si uno se disparara para infinito al tender a uno de los puntos de discontinuidad, ahí ya no sería, ya no habría continuidad por pedazos. El tipo de discontinuidad en los puntos debe de ser, debe de haber discontinuidades por salto, solamente. Bueno, entonces eso es una función continua por pedazos en un intervalo AB. Una función es continua por pedazos en el intervalo semiabierto A hasta infinito. Si es continua por pedazos en el intervalo AB, para todo B mayor o igual a A. Entonces ahora sí, ese teorema nos da una gran cantidad de funciones que sí tienen transformada de Laplace. Y nos dicen en qué intervalo tienen transformada de Laplace además. Que dice que si tenemos una función que es continua por pedazos en el intervalo a infinito y existen constantes a, k, m, de manera que en valor absoluto f de t es menor o igual a k, e, a, t, la exponencial de at, para todo t mayor o igual a m, entonces se puede calcular la transformada de Laplace de f y existe para s mayor a a. O sea, tenemos esto. O sea, la función tiene que ser continua por pedazos, o sea, tiene que tener este comportamiento. El intervalo de a infinito se tiene que poder dividir en subintervalos donde la función sea continua en cada subintervalo abierto y las discontinuidades sean por salto y además que tiene que existir un número k y un número a, de manera que la función, esa función que tiene como gráfica algo así, haga esto con la función. La función f en valor absoluto debe de quedar por debajo de esta curva a partir de algún m, de algún número m. Aquí está midiendo t.
Entonces la función f podría ser algo así. Recuerden que se puede mostrar que la transformada de Laplace de la función k exponencial de at es igual a k sobre s menos a, y eso está definido para s mayor a a. Entonces prácticamente por la existencia de la transformada de Laplace de esta función y, y como hace que, como tenemos que esta función queda por encima del valor absoluto de la función f de t, es que podemos decir que la transformada de Laplace de f va a existir y también justamente en el intervalo en el que esta función tiene transformada de Laplace. ¿Ok? Eso dice el teorema entonces. Una función que es continua por pedazos, existe en Ka de manera que la función en valor absoluto queda por debajo de la gráfica de esta función a partir de un m, entonces se puede calcular su transformada de Laplace. Se puede calcular su transformada de Laplace y su transformada de Laplace existe por lo menos para S mayor a A. Bueno, a partir de ahora vamos a considerar solo funciones que satisfacen ese teorema, a menos que digamos lo contrario. Solo vamos a considerar funciones que satisfacen esto, para algún A, para algún K y para algún M, ¿no? Bueno, como les había comentado, al igual que como se hacía en la derivada se tiene una definición, pero para calcular derivadas de funciones no se usa la definición, sino se usa, se conocen algunas derivadas de algunas funciones elementales, se conocen algunas propiedades de la derivada y con esas propiedades y el conocimiento de esas derivadas de esas funciones elementales, se puede calcular derivadas de otras funciones. Entonces, lo mismo se hace para la transformada de Laplace. Hay que aprender las transformadas de Laplace de algunas funciones elementales. Hay que aprender algunas propiedades de la transformada de Laplace para poder calcular transformadas de Laplace de otras funciones. Bueno, entonces vamos a comenzar estudiando las transformadas de Laplace de algunas funciones elementales. Por ejemplo, si tengo que k es una constante y calculo la transformada de Laplace de, de esa constante, de esa función constante, podemos obtener que esto es k sobre s, donde s es mayor a 0. El dominio de esa función es s mayor a 0. Bueno, recuerden que la transformada de Laplace es una función de funciones. Entonces, a la función constante le da, bueno, mediante la transformada de Laplace, lo convierte en la función k sobre s. Okay. Eso es fácil de demostrar. Por la definición se puede mostrar. La transformada de Laplace de una función exponencial. Si tengo que k es una constante y quiero calcular la transformada de Laplace de la función exponencial de kt, entonces la transformada de Laplace de esta función es la función 1 sobre s menos k y está definida para s mayor a k. Bueno, eh, eso se puede ver, al igual que vimos el ejemplo, este ejemplo. Aquí calculamos la transformada de Laplace de e a la 2t y encontramos que la transformada de Laplace es 1 sobre s menos 2 para s mayor a 2. Si aquí colocamos en vez de 2k, entonces, y hacemos los mismos pasos,
obtenemos lo que necesitamos para mostrar que la transformada de Laplace de la exponencial de kt es 1 sobre s menos k para s mayor a k. Un poco más complicado de ver es que la transformada de Laplace de la función potencia, de la función t a la n, donde n es un entero positivo. Resulta que la transformada de Laplace de la función t a la n puede ser mostrada que es n factorial sobre s a la n más 1, y eso está definido para s mayor que 0. Recuerden que n factorial es 1 por 2 por 3 y así sucesivamente hasta por n, ¿no? O sea, por ejemplo, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, o sea, 24. Bueno, también podemos ver que la transformada de Laplace de la función seno de kt es k sobre s cuadrado más k cuadrado y está definido para s mayor que 0. La transformada de Laplace de coseno de kt de s es s sobre s cuadrado más k cuadrado para s mayor que 0. Las transformadas de Laplace de la función seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Si tengo que k es una constante, entonces se puede mostrar que la transformada de Laplace del seno hiperbólico de kt es la función k sobre s cuadrado menos k cuadrado para s mayor que k. Y la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de kt es la función s sobre s cuadrado más k cuadrado para s mayor que k. Eso de aquí es un poco más fácil de demostrar usando esta transformada de Laplace y las propiedades de la transformada de Laplace que vamos a ver después. Veamos un ejemplo para confirmar alguna de estas propiedades, una de estas propiedades o una de estas transformadas. Aquí me piden demostrar que la transformada de Laplace del coseno de kt es la función s sobre s cuadrado más k cuadrado cuando s es mayor que 0. Y está definido para s mayor que 0. Bueno, entonces, ¿qué se debe de hacer para calcular la transformada de Laplace de esta función por definición? Se debe intentar calcular es la integral desde 0 hasta infinito de la función, o sea, en este caso coseno de kt, o la función e a la menos st. Ok. Eh, de aquí, entonces debemos de tratar de calcular esto, ¿no? Aquí, si s fuera menor o igual que 0, por ejemplo, primero, si s fuera 0, entonces aquí tendría que calcular la integral de coseno de kt. O sea, tendría que calcular esta integral, la integral de esta función. Eso, de 0 a infinito. Pero podemos ver que esto, por ejemplo, si a fuera este valor,
eso daría un número positivo. No sé cuánto, pero un número positivo. Si llegara hasta aquí, aún es positivo. Si llega hasta aquí, aún es positivo, luego se vuelve cero hasta aquí. Después, hasta aquí vuelve a ser positivo, continúa positivo, aquí cero. Entonces estamos viendo que la integral de coseno de kt de 0 hasta a va desde un valor negativo hasta un valor positivo y va recorriendo así. Y se pide el límite de esto. Esto no se aproxima a nada, ¿no? Porque se va variando esto bastante. Y si ese fuera negativo, tenemos que esto de aquí sería positivo. Entonces, además de que aquí hay variación, por esto iría creciendo. Entonces, la gráfica de esto, seguro para ese menor que cero, debe de ser, eh, debe de ser algo así, debe ser algo así, más o menos. Entonces, si calculamos las integrales, igual vamos a poder ver que la variación va siendo mayor. Entonces también no se puede calcular. Entonces podemos ver que esta integral no existe si s es menor o igual a cero. Ok. Ahora, ¿qué pasa si s es mayor que cero? Entonces intentamos calcular esa integral. Entonces tengo que calcular el límite cuando a tiende a infinito de la integral de 0 hasta a de coseno de kt a la menos st diferencial de t. Debo de calcular eso entonces. Bueno, entonces para calcular esto, tengo la función coseno por la exponencial. Eh, podemos calcular esto por integración por partes. Y pueden verificar que esta integral da lo siguiente. La exponencial a la menos st, antes de eso, el límite esta integral da la exponencial a la menos st sobre k cuadrado, s cuadrado más k cuadrado por k seno de kt menos s coseno de kt. Y eso debe ser evaluado desde t igual a 0 hasta t igual a a. Esto me va a dar
Bueno, evaluando esto en t igual a a, me queda, voy a ponerlo esto, lo voy a escribir de esta manera, k seno de a por t menos s coseno de k por t, por no, k por a sería, ¿no? Coseno de k por a sobre s cuadrado más k cuadrado. Esto por la exponencial de menos SA. Menos esto evaluado en cero, ¿no? Entonces, para evaluar esto en cero, recordemos que aquí me va a dar seno de cero, que es cero. Aquí coseno de cero vale 1. Y e a la cero vale 1 también. Entonces solo me va a quedar ahí menos s sobre s cuadrado, sobre s cuadrado más k cuadrado. Eso me va. Ahora voy a obtener el resultado que necesito para s mayor que cero, si es que el límite de todo esto de aquí es cero, ¿no? Entonces solo me falta demostrar que el límite de esto de aquí es cero, cuando a tiende a infinito. Entonces vamos a poner que esto, vamos a suponer primero que es cero. Entonces aquí me va a dar justo lo que necesito. S sobre S cuadrado. Y aquí vamos a explicar por qué hemos puesto la igualdad, ¿no? Pues vamos a mostrar que esto tiene límite cero, esto de aquí, cuando a tiende a infinito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí podemos ver que como S es positivo, menos S es negativo. Así que esto de aquí tiende a cero. Pero esto de aquí tiende a algún valor. No, no sabemos si tiene algún valor. Pero existe un teorema en cálculo 1 que quizá vieron, que dice que si tienes una función que tiende a cero y tienes una función que es limitada, entonces el límite del producto también es cero. Entonces vamos a ver eso. K seno de KA menos S por coseno de KA, S cuadrado más K cuadrado. Vamos a ver que esto es limitado. Aquí vamos a usar la desigualdad del triángulo, que dice que si agarro el valor absoluto de la suma de dos números y lo comparo con la suma de los valores absolutos, aquí no tenemos una desigualdad, pero no tenemos una igualdad, pero siempre tenemos que esto de aquí es menor o igual a esto de aquí. No importa qué números sean A y B. A eso se le llama desigualdad triangular. Entonces, usando la desigualdad triangular ahí, me quedaría que el valor absoluto de K por seno de A, de K por A más bien, más el valor absoluto de S coseno de K por A, sobre S cuadrado. Ahí sería valor absoluto de S cuadrado más K cuadrado, pero como S cuadrado más K cuadrado es positivo, no hay necesidad de usar valor absoluto. Y esto de aquí es menor o igual. Recordemos que
bueno, aquí, esto de aquí, como tengo productos, eso lo puedo escribir así también, ¿no? Ahora recordemos que la función seno y la función coseno, independientemente de qué valor estemos hallando, seno o coseno, esos valores siempre son menores o iguales que 1 en valor absoluto. Así que eso de aquí, ah, está bien, porque se bajó. Eso de ahí es menor o igual a no, al otro. Eso de aquí, entonces es menor o igual a... me va a quedar valor absoluto de K más valor absoluto de S sobre S cuadrado más K cuadrado. Entonces estamos viendo que esto de aquí es limitado. Porque esto de aquí ya no contiene A, ¿no? Porque aquí estamos calculando el límite donde la variable es A. Y aquí lo que hemos obtenido, que esto es menor o igual a esto, independientemente de A. Aquí ya no aparece A. Y es fácil ver que el límite de cuando A tiende a infinito de E a la menos SA, ahí estamos considerando S positivo, es 0, ¿no? Entonces, existe un teorema en cálculo que dice que si tengo una función que tiende a 0 y una función limitada, el límite del producto es 0. Y entonces, como el límite de esto es 0, eso de aquí no depende de A, entonces el límite es eso, ¿no? Bueno, aquí, bueno, eso es bueno saber por qué la transformada de Laplace del coseno de kt queda así y para S mayor que 0. Pero más que recordar cómo se demuestra, tienen que recordar qué es la transformada de Laplace, porque al final, cuando calculen transformadas de Laplace, solo van a necesitar saber eso. ¿Ok? ¿Tienen preguntas hasta esta parte? Bueno, si no, vamos a comenzar a ver
las propiedades de la transformada de Laplace. Y bueno, a recordar un poco cómo eran las transformadas, porque las vamos a usar. Bueno, yo no sé de memoria. K sobre S, 1 sobre S menos K. Ok, K. Ok, parece que es fácil de memorizar. Bueno, entonces veamos algunas de las propiedades. Una de las propiedades principales, como les había comentado, que la transformada de Laplace tiene algunas propiedades en común con la derivada y con la integral. Y una de esas propiedades es la linealidad. O sea que si tengo una función f1, una función f2, y una constante, entonces la transformada de Laplace de la suma es la suma de las transformadas de Laplace. La transformada de Laplace de una constante por una función es la constante por la transformada de Laplace de la función. Porque no hemos dicho que... Y bueno, podemos ver que si suponemos que la transformada de Laplace para la función f1 está definida para s mayor a s1 y la transformada de Laplace de la función f2 está definida para s mayor a 2, entonces la suma, la transformada de Laplace de la suma va a estar definida para cuando está definida para f1 y f2 a la vez, o sea, para el máximo, para s mayor al máximo entre S1 y S2, ¿no? De manera natural, ¿no? Porque tiene que estar definida para F1 y para F2. Bueno, eso de aquí se puede traducir en que la transformada de Laplace de una combinación lineal de dos funciones es la transformada de Laplace de la combinación lineal, o más bien es la combinación lineal de las transformadas de Laplace correspondientes. Propiedades que tienen en común con la derivada y con la integral, ¿no? Una propiedad que tienen en común con la derivada y la integral. Si lo viéramos como en álgebra lineal, eh, recordemos que la transformada de Laplace es una función de funciones. Entonces, podríamos ver la transformada de Laplace como una función de funciones que es lineal, una transformación lineal, ¿no? De álgebra lineal. Entonces, naturalmente, de aquí se puede ver que la transformada de Laplace de 0, de la definición también se puede ver, que la transformada de Laplace de 0 es 0. Bueno, entonces, usando esta propiedad, podemos, podemos ya calcular transformadas de Laplace de combinaciones lineales de algunas de las transformadas de Laplace que ya conocemos. Por ejemplo, en este caso, pues me piden calcular la transformada de Laplace de la función 3 más 7 coseno de 2t. Entonces, por la linealidad, tendríamos lo siguiente. Que la transformada de Laplace de la función f en un punto S es igual a la transformada de Laplace de
3 más 7 coseno de 2t en un punto S. Por la linealidad de la transformada de Laplace, aquí tengo una combinación lineal de las funciones 1 y coseno de 2t, ¿no? Entonces, por la linealidad, eso de aquí se puede escribir como 3 veces la transformada de Laplace. No. Veces transformada de Laplace de la función 1, aunque podría ponerlo acá, lo voy a dejar como 1, de S, más 7 veces la transformada de Laplace de la función coseno de 2t en un punto S. Eso por la linealidad, ¿no? Por esta propiedad, usando esta propiedad. Y esto es igual a... Hemos visto que la transformada de Laplace de una constante es la constante sobre S. Aquí lo podríamos haber dejado 3, ¿no? Pero ya lo puse así. Entonces 3 por 1 sobre S más 7. Hemos visto que la transformada de Laplace de una constante por t es S sobre la constante al cuadrado, no, sobre S cuadrado más la constante al cuadrado. Y esto está definido para, a ver, lo vamos a poner primero. Aquí entonces me quedaría 3 sobre S más 7S sobre S cuadrado más 4. Lo podemos dejar así, ¿no? Y esto está definido para qué valores. Recuerden que la transformada de Laplace de una constante estaba definido para S mayor que 0. La transformada de Laplace de coseno de kt también estaba definido para S mayor a 0. Entonces, toda esta suma está definido para S mayor que 0. Y ya está. ¿Tienen preguntas sobre esto? Bueno, veamos más ejemplos. Aquí podemos mostrar, usando que la transformada de Laplace de la exponencial es medio que fácil de calcular. Podemos mostrar que la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de kt da justamente esto de aquí. Veamos por qué. Entonces, la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de kt en un punto S. Bueno, recordemos que el coseno hiperbólico está definido por... recuerden que el coseno hiperbólico es la exponencial menos la exponencial a la menos el valor, ¿no? kt. No, es más aquí. Para el coseno hiperbólico, para el seno hiperbólico que es menos, ¿no? Sobre 2. Esa es la definición de coseno hiperbólico, de kt. Esto en un número S lo queremos calcular. Pero esto de aquí es una combinación lineal de las funciones e a la kt y la función e a la menos kt es un medio de e a la kt más un medio de e a la menos kt
Entonces, por la linealidad de la transformada de Laplace, tenemos entonces que esto se puede escribir como un medio de la transformada de Laplace de la función e a la kt más un medio de la transformada de Laplace de la función e a la menos kt. Esto en un punto S, ¿no? Por la linealidad de la transformada de Laplace. Bueno, entonces aquí me quedaría un medio. La transformada de Laplace de la función e a la kt, hemos visto que es 1 sobre sobre S menos K. ¿Era eso? Sí. 1 sobre S menos K. Y la transformada de Laplace de 1 de E a la menos KT es S menos la constante. En este caso la constante es menos K, ¿no? ¿No? Es la transformada de Laplace de E a la constante por T es 1 sobre S menos la constante. En este caso la constante aquí es menos K. Pues por eso. Entonces aquí me quedaría, voy a factorizar un medio de ahí y me queda 1 sobre, 1 sobre S menos K, más, no, sí, más 1 sobre S más K. Haciendo esa suma, aquí me da S más K más S menos K con menos K se simplifica y me queda 2S. El 2 se simplifica con este 2 y me queda S arriba. Y como común denominador me queda el producto de S menos K con S más K. O sea, obtenemos lo que necesitamos. S sobre S menos K por S más K es S cuadrado menos K cuadrado. Es lo que queríamos demostrar. Ahora debemos demostrar que esto está definido para S mayor a K. Aquí nos dicen que, que tenemos una constante positiva. Recuerden que esta transformada de Laplace está definida para K mayor, para S mayor que K. Y esta transformada de Laplace está definida para S mayor a menos K. La suma va a estar definida para S mayor al máximo entre K y menos K, ¿no? Esto está definido para S mayor al máximo entre K y menos K. Pero K es positivo, así que menos K es negativo. El máximo entre K, entre un número positivo y un número negativo, es el número positivo, ¿no? Entonces es K. Entonces esto de aquí está definido para S mayor que K. ¿Tienen preguntas sobre esto? Con eso hemos terminado de demostrar lo que queríamos, ¿no? Que la transformada de Laplace de esta función para K mayor a 0 es esto y está definida para S mayor que K.
Inge, disculpe, ¿será que puede explicar una vez más este ejercicio, por favor? Claro. Bueno, me piden demostrar que la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de kt de S es S sobre S cuadrado menos K cuadrado para una constante mayor que cero y que la transformada de Laplace está definida para S mayor que K. Bueno, entonces, veamos qué podemos hacer. Tengo que la transformada de Laplace tengo que calcular la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de kt. Sabemos que el coseno hiperbólico, por definición, es e a la kt más e a la menos kt sobre 2. Eso es la definición de coseno hiperbólico. Entonces necesitamos calcular la transformada de Laplace de 1 medio e a la kt más 1 medio de e a la menos kt. Por la linealidad de la transformada de Laplace, esto es 1 medio de la transformada de Laplace de e a la kt más 1 medio de la transformada de Laplace de e a la menos kt. Ahora recordamos que la transformada de Laplace de e elevado a una constante por t, no importa qué constante tengamos, es igual a 1 sobre s menos la constante, y esta está definida para s mayor a la constante. Ok. Entonces, aquí la transformada de Laplace de e a la kt es 1 sobre s menos k. La transformada de Laplace de e a la menos kt es 1 sobre s menos la constante, que en este caso es menos k. Entonces, hacemos operaciones aquí y llegamos a esto, ¿no? Lo que queríamos. Ahora, la transformada de Laplace de esta función está definida para s mayor que k. La transformada de Laplace de esta función está definida para s mayor a menos k. La suma está definida para el máximo de esos dos valores, ¿no? O si lo queremos ver de esa manera, el dominio de esto como transformada de Laplace, ¿no? No como función, como transformada de Laplace de una función, el dominio de esto es, vamos a poner, el dominio 1 es desde k hasta infinito. Y el dominio de esto como transformada de Laplace, no como función, es desde menos k hasta infinito. Entonces sabemos que la suma de dos funciones tiene dominio la intersección de los dominios. Entonces, para calcular la intersección de estos dos dominios, o de estos dos intervalos, la intersección de esos dos intervalos es justamente el intervalo abierto, donde aquí aparece el máximo de estos valores, hasta infinito. Entonces, de ahí podemos ver que la suma o cualquier combinación lineal está definida para S mayor al máximo entre estos valores. Entonces, es por eso que esta transformada de Laplace de esta función está definida para S mayor al máximo entre K y menos K. Pero como aquí nos han dicho que K es positivo, entonces el máximo entre K y menos K debe de ser K, ¿no? Porque si K es positivo, menos K es negativo. Así que K es mayor que menos K. ¿Quedó un poco más claro? Sí, Inge, muchas gracias. Ah, bueno.
Entonces esa es la propiedad de linealidad que tiene la transformada de Laplace, que nos va a ser bastante útil. Otras propiedades que nos van a ser útil son las propiedades de traslación. Pues veamos una primera propiedad de traslación y veamos a qué nos referimos con esa propiedad. Entonces, supongamos que tenemos una función f y que tiene transformada de Laplace para s mayor que sc. Entonces, podemos ver que la transformada de Laplace de la función exponencial a la at por la función f es igual a la transformada de Laplace de la función f, pero ya no evaluado en s, sino en s menos a. O sea, se tiene una traslación en el dominio. El dominio para la transformada de Laplace era s mayor a s0. Y si quiero calcular la transformada de Laplace de este producto de funciones, donde tengo la exponencial por la función f, esta se puede calcular con la transformada de Laplace de la función f, pero no es simplemente la transformada de Laplace de la función f, sino que debo cambiar la variable independiente por s menos a. Y el dominio también sufre una traslación. Si antes era la transformada de Laplace estaba definida para s mayor a s0, para esta función tenemos que la transformada de Laplace está definida para s mayor que s0 más a. Y podemos ver por qué esto se da. Bueno, si quisiera calcular la transformada de Laplace de la función e a la at por la función f de t, entonces esto por definición es la integral de 0 a infinito de e a la at por la función f de t por e a la menos st, ¿no? Eso es la definición simplemente. Ahora aquí escribiendo esto tenemos la exponencial de e a la t por e a la menos st, se puede escribir de esta manera, ese producto. Entonces aquí estamos viendo que esto no es nada más que la transformada de Laplace de la función f de t, pero evaluado en s menos a, ¿no? Y esto va a estar bien definido si s menos a es mayor que s0. O sea, que la transformada de Laplace de esta función es la transformada de Laplace de la función f, pero evaluado en s menos a, y esto está bien definido para s mayor a s0 más a. Bueno, entonces esa propiedad nos ayuda a calcular transformadas de Laplace de funciones que son productos de exponenciales. Bueno, a ver, esa propiedad nos va a ayudar a calcular cosas de este tipo. Por ejemplo, ya sé calcular la transformada de Laplace de la función coseno de kt. Con esa propiedad ahora voy a poder calcular la transformada de Laplace de expresiones del tipo e elevado a una constante por t por esta función. ¿No? Con esa propiedad ahora puedo calcular la transformada de Laplace de esto. Sabía calcular la transformada de Laplace del seno, también voy a poder calcular entonces la transformada de Laplace de esta función con esa propiedad. Usando la propiedad de linealidad, también puedo calcular la transformada de Laplace de expresiones del tipo y así podemos ver una variedad de ejemplos que ahora podemos, de funciones de las cuales podemos calcular su transformada de Laplace usando esta nueva propiedad. Entonces, recordemos que para calcular la transformada de Laplace de la función exponencial de at de una función f,
esto no es nada más que la transformada de Laplace de la función f, pero no evaluado en S, sino evaluado en S menos A. Y el dominio es para, y eso está bien definido para S mayor a S0 más A. Veamos ejemplos. Bueno, aquí tengo la transformada de Laplace de la función e a la 2t por t cubo. Recuerden que sabemos, o bueno, hemos visto ya la transformada de Laplace de la función t a la n. Y si recordamos, la transformada de Laplace de t a la n es n factorial sobre t a la n más 1. A ver, comprobemos. Sí. Bueno, no t, ¿no? Es n factorial sobre s a la n más 1. La transformada de Laplace de t a la n. Entonces, como sé calcular la transformada de Laplace de t a la n, por esa propiedad de aquí, también voy a poder calcular la transformada de Laplace de t a la n por cualquier exponencial del tipo a una constante por t. Entonces, usando la propiedad de traslación, de esa propiedad, la transformada de Laplace de e a la 2t de t al cubo en un número S, según lo que hemos visto, es solamente la transformada de Laplace de la función t al cubo, pero ya no evaluado en S, sino evaluado en S menos la constante que aparece aquí, ¿no? La constante que aparece aquí es 2, en S menos 2. Ahora recordemos que era la transformada de Laplace de t cubo. Lo vamos a poner aquí, lo voy a poner aquí. La transformada de Laplace de t cubo, evaluado esto en S, es igual a 3 factorial sobre S a la 3 más 1, o sea, 4. Eso es 6 sobre S a la 4. Entonces aquí va a quedar 6 sobre, pero aquí no lo debemos de evaluar en S, sino en S menos 2. Entonces aquí va a quedar S menos 2 a la 4. Y esto está definido para, bueno, esto de aquí estaba definido para S mayor a 0. Esto de aquí está definido para S mayor que 0 más A, o sea, 2. Bueno, la constante que aparece aquí, ¿no? Eh, ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, disculpe, ¿de dónde sale el exponente 4? Eso no entendí muy bien. Ah, la transformada de Laplace de t a la n, esto evaluado en un número S, es n factorial sobre S a la n más 1. De ahí, 3 más 1, 4. Gracias, Inge. Nada. Y eso. Ok. ¿Tienen otras preguntas sobre esto? Ok. Entonces veamos más ejemplos.
Bueno, aquí me dicen, encuentre la transformada de Laplace de la función e a la 3t coseno de 2t. Bueno, recuerden que se puede calcular la transformada de Laplace de coseno de 2t y la transformada de Laplace de coseno de 2t era la transformada de Laplace de coseno de 2t era s cuadrado sobre s cuadrado, no es s cuadrado, es s sobre s cuadrado más k cuadrado, o sea, la constante que aparece aquí al cuadrado, más 2 al cuadrado, o sea, más 4. Y eso está definido para s mayor que k, en este caso 2, ¿no? Entonces, tengan en mente que la transformada de Laplace de coseno de 2t, esto evaluado en un número s, es esto. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Quiero calcular la transformada de Laplace de la exponencial a la 3t de coseno de 2t. La propiedad que hemos visto, esto se puede calcular como simplemente la transformada de Laplace de la función coseno de 2t, pero en vez de evaluar esto, bueno, esto evaluado en s, eso es igual a la transformada de Laplace de coseno de 2t nomás, solo que en vez de evaluar en s, lo evaluamos en s menos esta constante, ¿no? Y esa constante es 3. Y ahora recordamos que era la transformada de Laplace de coseno de 2t, era s, pero esto lo debemos evaluar en s menos 3. Entonces va a quedar s menos 3, era sobre s cuadrado, o sea, en este caso s menos 3 al cuadrado, más 4, ¿no? Y eso estaba evaluado para s mayor eh, que k, o sea, mayor que 2, pero como estamos evaluando en ese menos 3, esto está evaluado, esto es para s menos 3 mayor que 2, eso da s mayor a 5. Y entonces es eso. Podemos hacer operaciones para dejarlo de otra manera, pero bueno, básicamente es eso. ¿Tienen preguntas sobre este ejercicio? Solo estamos usando esto, ¿no? Y en vez de S estamos colocando S menos 3. ¿Y por qué tomamos ese mayor a 5? Disculpe. Porque necesitamos, esto está definido, bueno, la transformada de Laplace de coseno de 2t está definido para S mayor que 2, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que esto va a estar definido para S menos 3 mayor que 2. Y esto da que S es mayor que 5. Por eso. O bien, viendo de manera general, aquí dice que si la transformada de Laplace de la función f está definida para s mayor a s0,
Entonces, la transformada de Laplace de la función e a la at f de t va a estar definida para s mayor a s0 más a. Y es por eso. No, recordemos que la transformada de Laplace de coseno de 2t es esto de aquí y está definido para s mayor que 2. Para s mayor que esta constante de aquí. Un momento. Eso es mentira, ¿no? Es para s mayor que 0, ¿no? Vamos a verificar esto. Sí, la transformada de Laplace de la función seno y de la función coseno están definidas para s mayor que 0, no para s mayor que k. Las funciones hiperbólicas, las transformadas de Laplace de las funciones hiperbólicas que están definidas para s mayor que k. Entonces sí, aquí está, hay un error, ¿no? Aquí es para s mayor que 0. Entonces aquí me va a quedar para s menos 3 mayor que 0. Entonces s mayor que 3. S mayor que 3. ¿Y el 4 que está en el denominador, de dónde sale? Es de aquí. Recuerda que la transformada de Laplace de la función coseno de k por t, de una constante por t, evaluado en un número s, es igual a s sobre s cuadrado más k cuadrado. Y esto está definido para s mayor que 0. Entonces, aquí k vale 2. Entonces, 2 al cuadrado, 4. Entonces, aquí la transformada de Laplace de coseno de 2t evaluado en s es s sobre s cuadrado más 4. Pero aquí, en vez de evaluarlo en s, lo estamos evaluando en s menos 3. ¿No? Está bien, Inge, gracias. Nada. Bueno, otra propiedad que nos va a ser útil para calcular transformadas de Laplace eh, es la propiedad de la derivada de la transformada. Bueno, entonces, si tenemos una función que tiene transformada de Laplace para s mayor que s0 y tenemos un número n entero positivo, entonces, si quiero calcular la transformada de Laplace de este producto de funciones, que es t a la n por f de t, entonces esto se puede calcular usando la transformada de Laplace de la función f. Pero, ¿y cómo se debería, cómo hacemos esto? Esto resulta que es es igual a menos 1 a la n por la derivada enésima con respecto a la variable s de la transformada de Laplace de la función f. Y también va a estar definida para s mayor a s0. Bueno, para ver de manera general esto, resulta un poco más complicado, pero podemos ver esto, si esto es verdad para n mayor, para n igual a 1. Para n igual a 1 debería haber que eh, la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de la función f, esto evaluado en un número s, eso, bueno, eso sería la derivada con respecto
de S. La transformada de Laplace es la integral, por definición, ¿no? De 0 a infinito. La función por la exponencial a la menos st. Ahora, por las propiedades de la integral, cuando derivo con respecto a una variable que no es la variable de integración, entonces digamos que el signo de derivada se puede meter dentro de la integral. Es una propiedad de las integrales. Entonces eso se puede escribir como la integral de 0 a infinito de la derivada con respecto de s de la función f de t por la exponencial a la menos st, exponencial de t. Ahora aquí me quedaría la integral de 0 a infinito. Bueno, aquí como estamos derivando con respecto de s y f de t, bueno, y t no tiene relación con s, digamos, de alguna manera, entonces solo tengo que integrar o derivar la exponencial, ¿no? F de t aquí se considera como una constante, ¿no? Porque no depende de s. Entonces me quedaría f de t. La derivada de e a la menos st con respecto de s es menos 1 sobre t. Ah, no, menos t, no menos 1 sobre t. E a la menos st, diferencial de t. Bueno, y entonces aquí lo que puedo hacer es el signo lo puedo sacar y me queda que eso es igual a menos la integral de 0 a infinito de t, f de t, e a la menos st, diferencial de t. Entonces tendría que integrar esto con respecto de t, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de manera que aparezca la transformada de Laplace de la función f de t? Podría usar integración por partes. Entonces, a ver, vamos a ver. Eh, necesitamos integrar t f de t e a la menos st d de t. Y quiero que de alguna manera aparezca la integral de f de t e a la menos st. ¿Cómo podríamos lograr esto? Recordemos que si pongo u igual a alguna cosa, d de b igual a alguna cosa, por integración por partes, luego necesito d de u y b para la integral. Eh, ¿Cómo podríamos hacer esto? Mm, ¿Cómo podríamos lograr obtener f de t e a la menos st? Tendríamos que poner u igual a t, quizá, veamos. Y d de b tendría que ser, sí, ¿no? Aquí creo que nos da eso. Aunque no necesariamente. Veamos. Aquí d de u me va a dar d de t. Y aquí solamente la integral de f de t de e a la menos st.
Sí, pero esto lo voy a necesitar calcular. Aquí va a quedar un poco complicado, ¿no? Porque la integración es con respecto de t. eh, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Integración. La integración por partes no nos ayuda de mucho, ¿no? Eh, esto debería... bueno, no necesito eso, ¿no? Ya he obtenido lo que quería. Estoy volando. Porque esto de aquí no es nada más que menos la transformada de Laplace de la función t f de t. Estaba queriendo dar vueltas sobre lo mismo y no. Por definición, la transformada de Laplace de t f de t es esto de aquí. Ya he logrado lo que quería. Esto evaluado en S. Entonces aquí estamos viendo que la derivada con respecto de S de la transformada de Laplace de f es igual a menos la transformada de Laplace de t f de t evaluado en S. O sea, esto se puede escribir como la transformada de Laplace de t f de t evaluado en S, aquí multiplicando por menos 1, ¿no? Va a quedar entonces menos 1 se puede escribir como menos 1 a la 1, ¿no? De la transformada de Laplace de la función, no, de la derivada con respecto de S, de la transformada de Laplace de la función f. Esto evaluado en S. O sea, hemos demostrado esto de aquí para n igual a 1. Esto está bien calculado para S mayor que S0, ¿no? Lo importante de aquí es que si quiero calcular la transformada de Laplace de la función t a la n, donde n es un entero positivo, por una función f, entonces esto lo puedo calcular haciendo lo siguiente. Menos 1 a la n de la derivada de orden n con respecto de s de la transformada de Laplace de f. Y esto va a estar definido para donde la transformada de Laplace está definido, simplemente. Veamos ejemplos. Bueno, aquí me piden calcular la transformada de Laplace de t por seno de 3t. Entonces, según lo que hemos visto ahí arriba, la transformada de Laplace de, de la función t por seno de 3t en un número s
se puede calcular como menos 1 a la n. En este caso, n vale 1 porque es t a la 1, ¿no? A la 1 por la derivada de orden 1 con respecto de s. La transformada de Laplace de la función seno de 3t. Esto evaluado en S, claro, ¿no? Entonces veamos. Menos 1 a la 1 es menos 1, o sea, menos la derivada con respecto de S de qué función. Recordemos que la transformada de Laplace de seno de una constante por t es la constante sobre S cuadrado más la constante al cuadrado. Vamos a verificar esto porque no estoy seguro, pero creo que sí. Sí, es la constante sobre S cuadrado más la constante al cuadrado, y eso está definido para S mayor que 0. Entonces tenemos que calcular solo esa derivada para obtener la transformada de Laplace de esa función. Entonces calculando la derivada con respecto de S de esto de aquí. Bueno, entonces lo voy a hacer abajo. Entonces me quedaría menos la derivada de, tengo ahí 3, me quedaría, me quedaría así, ¿no? Menos 3 sobre S cuadrado más 9 cuadrado por la derivada de S cuadrado más 9, que es 2S. Y aquí esto me da 6S sobre S cuadrado sobre S cuadrado más 9 al cuadrado. Sí, ¿no? Y esto está definido donde está definida la transformada de Laplace de seno de 3t. Y eso es para S mayor que 0. ¿Tienen preguntas sobre esto? Una pregunta, Inge, en la ecuación de arriba no le falta un menos en la primera parte, adelante de la plaza. Eh, en la No, ecuación. en la ecuación de arriba, en donde hemos sacado la ecuación adelante, ¿no le faltaría un menos? Aquí está de No, más en la esto. otra parte, en la otra, el de al lado. En esta de aquí. Ah, no, Sí, es que he multiplicado por menos aquí. ahí, Eh, Inge. y aquí se ha venido ese menos. Aquí antes de la derivada. Ujú. Está bien, Inge. De nada, gracias. Bueno, entonces tenemos eso. Veamos otro ejemplo para acostumbrarnos a esa propiedad. Aquí me piden calcular la transformada de Laplace de la función t cuadrado por e a la menos t. Entonces, según esta última propiedad que hemos visto, la transformada de Laplace de la función t cuadrado por e a la menos t se puede calcular como menos 1 a la elevado al valor, bueno, aquí está cuadrado, entonces menos 1 al cuadrado de la transformada de Laplace
de la derivada de la transformada de Laplace, de la derivada de este orden, ¿no? Como aquí es t a la 2, entonces la derivada de orden 2. Derivada de orden 2 de la transformada de Laplace, la función e a la menos t. Esto evaluado en S. Menos 1 a la 2 me da 1, ¿no? Entonces me va a quedar simplemente la derivada de segundo orden de la transformada de Laplace de la exponencial. Recordemos que eso es la función 1 sobre S menos, bueno, de E a la K por T es 1 sobre S menos K. Entonces aquí sería S menos 1. Entonces aquí me quedaría S más 1. Hallemos la primera derivada, ¿no? Entonces, eso sería la derivada con respecto de S de la primera derivada. La primera derivada de eso me da menos 1 sobre S más 1 al cuadrado, ¿no? Y esto me da menos 2 por menos me va a dar más, me va a quedar 2 sobre S más 1 al cubo. Y esto está definido donde estaba definida la transformada de Laplace de e a la menos t. Y eso está definido para S mayor a menos 1, o sea, a 1. Entonces, con eso tenemos la transformada de Laplace que necesitábamos. ¿Tienen preguntas sobre esto? Pueden poner presente en el chat. Creo que algunos ya lo han puesto. Bueno, que igual puedo ver en Insights. Bueno, si han visto, ya he puesto la práctica. Sí, la práctica de esa última parte. Recuerden que el próximo jueves tienen microparcial. Vayan practicando. Cuando tenemos unos minutos, podemos ver un poquito de este otro ejemplo. No, ya no tenemos. Tenemos 2 minutos, tal vez lo acabemos. Bueno, aquí me piden calcular la transformada de Laplace, la función t e a la menos t, el coseno de t. A ver, aquí ¿qué podemos hacer? Esto evaluado en un número S. Bueno, eso de aquí se podría escribir como la transformada de Laplace de la función e a la menos t por coseno de t, ¿no? En un número S. Y recordemos que la primera propiedad, la propiedad de traslación, decía que si tengo una exponencial por una función, la transformada de Laplace de eso se puede calcular como la transformada de Laplace
esa función. Pero evaluado en S más menos la constante que aparece aquí, ¿no? Entonces sería evaluado en S menos menos 1, sería en S más 1. Y aquí, la transformada de Laplace de t por coseno de t se puede calcular como menos la derivada con respecto de S de la transformada de Laplace de coseno, última propiedad que hemos visto. Esto va a estar evaluado después en S más 1. Aquí va a ser medio complicado de ver. Bueno, vamos a terminar de calcular este ejemplo en la próxima clase. Tal vez tiene clases ahora. Bueno, entonces tenemos que calcular la transformada de Laplace de coseno, derivar, y luego en eso evaluar el resultado en S más 1. Lo vamos a terminar de hacer esto en la próxima clase. Vemos este último ejemplo. Después vamos a hablar de la transformada de Laplace inversa el día martes, y hasta ahí es la prueba del microparcial del jueves. ¿Ok? Entonces váyanse preparando ya hasta esta parte. Bueno. Inge, disculpa una consulta sobre la práctica. Hay que hacer un inciso de cada uno de los ejercicios, ¿no, Inge? No, solo del 1, 2, 3, solo un inciso. El resto, todo. Del 1, 2, 3, solo un inciso, y del resto, todo. Está bien, Inge. Gracias. Nada. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Luego, Luego, Inge. Hasta luego, Inge.